Si cuando ves un review del B2 no sabes por dónde empezar o no sabes cómo organizar las ideas o acabas escribiendo cualquier cosa con tal de escribir algo, este vídeo es para ti. Hoy te voy a enseñar la estructura exacta que uso con mis alumnos para escribir un review claro, bien organizado y con el tono correcto para Cambridge. Tengo que reconocer que a mí los reviews me gustan bastante porque es como escribir mi opinión sobre algo. Incluso hago reviews en Google y no son ni la mitad de trabajados que los que hago con Cambridge. Cuando me presenté al B2 y al C1 vi que el 98% de los estudiantes se pusieron a escribir directamente sin planificar y eso es un error. Necesitas apuntarte vocabulario y expresiones conectadas con el tema del review para poder impresionar al examinador y también saber cómo lo vas a estructurar. Yo lo hice así, estuve como unos 10 minutos preparando el review, qué y cómo lo iba a escribir, lo que me llevó a sacar 175 puntos de 180 en el B2 y 196 de 200 puntos en el C1. Llevo años corrigiendo escritos de Cambridge, por eso te recomiendo que te quedes hasta el final porque te voy a decir los errores más comunes que te hacen perder puntos, incluso aunque tengas un buen nivel de inglés. Antes de empezar, aclaremos algo importante. Un review tiene su propia estructura, vocabulario y organización, por eso no debes confundirlo con, por ejemplo, un essay o un email. Un review es un texto informal, semiformal, en el que describes una experiencia, como películas que has visto, un curso que has hecho, un restaurante que has ido, un libro que has leído, un hotel, etc. Das tu opinión y recomiendas o no algo al lector, que en este caso es el examinador. Y Cambridge valora muchísimo que la estructura sea clara, el tono sea adecuado y que el lector entienda fácilmente tu opinión. En el párrafo 1 es la introducción, sobre qué vas a escribir. En el primer párrafo tienes que dejar claro qué estás reseñando. Por ejemplo, I recently had the pleasure of attending a wine tasting course in Central Madrid. And it was an incredible experience. En el segundo párrafo debes responder a la primera pregunta que te hagan. Por ejemplo, ¿cómo fue el curso o qué incluía? En este segundo párrafo describes, por ejemplo, cómo eran las clases, el lugar, el producto, qué actividades había, cómo fue tu experiencia. Aquí puedes hablar del ambiente, la organización, del profesor, de las instalaciones. Es importante que todo el párrafo fluya, no solo enumeres cosas como si fuera una lista de la compra. Recuerda utilizar buen vocabulario sobre el tema. Es muy importante que Cambridge vea que tienes vocabulario relevante al tema que te han preguntado. En el tercer párrafo responde a la siguiente pregunta que te hagan. El examinador quiere ver conectores cuando sean necesarios, no conectores por poner conectores, y vocabulario descriptivo. Estos son ejemplos de posibles preguntas. What you liked the most? What could be improved? And how you felt. Cambridge no busca la perfección absoluta en tu escrito, pero quiere que haya variedad lingüística y de vocabulario para un nivel de B2. En el último párrafo, en el párrafo 4, tienes que dar tu recomendación final. ¿Lo recomendarías o no? ¿A quién se lo recomendarías? En este último párrafo tienes que recomendar o no ese producto, curso o restaurante y decir para quién es ideal. Por ejemplo, overall, I'd definitely recommend this course to people who... Este cierre es muy típico de Cambridge y funciona siempre. Ahora un inciso. Antes de seguir con algunos de los errores más comunes en los reviews, te agradecería un like y un comentario para ayudar a más gente a aprobar Cambridge. Y ahora seguimos.
Antes de terminar, ojo con estos errores que veo constantemente. No poner un título. Usar un tono demasiado formal para un review. No organizar el texto en párrafos claros. No recomendar nada al final y solo describir sin dar una opinión. Si cometes algunos de estos errores, pierdes puntos en la parte del Communicative Achievement y la Organization. Si quieres más información sobre cómo escribir un review para el B2, te dejo un enlace en la cajita de descripción. Y ahora, antes de terminar, vamos a ver un buen ejemplo de un review de B2. Right. Entonces, vamos a ver rápidamente cómo estructurar un review del B2 Fest, ¿vale? Este es un ejemplo de pregunta para un review. Te están preguntando si has estado en algún tipo de curso recientemente. Tienes que hablar de cómo eran las clases, qué es lo más interesante que has aprendido y si recomendarías o no este curso a otras personas. Si lo necesitas, pausa el vídeo unos minutos para poder leerlo detenidamente y ver cómo lo he escrito. Pero vamos, te voy a enseñar ahora mismo cómo lo tengo dividido, ¿vale? Como ves, lo primero que llama la atención es que el texto está dividido en 4 párrafos, ¿vale? También, una cosa importante es que le he puesto un título. Recuerda que los reviews necesitan tener título atractivo que llame la atención del lector, en este caso del examinador, ¿vale? Yo le he llamado Wine Tasting porque estoy haciendo un review sobre un curso de cata de vinos. Yo el título lo puse al final, cuando ya había escrito todo, para ver, porque todavía no sabía cómo lo iba a llamar, pero cuando yo escribí dije, vale, este título le va bien. Entonces, lo primero, el título, que tiene que ser atractivo. En el primer párrafo he hecho una introducción sobre el curso, de qué es el curso. Como ves, he usado vocabulario relativo al tema, he hecho un wine tasting course, es una experiencia increíble, he puesto question marks, exclamation marks, en este caso, perdón, exclamation marks. Y bueno, que al principio estaba un poco dudosa y no sabía si hacerlo porque era nuevo, ¿vale? El curso este. Luego, en el segundo párrafo, what were the classes like? Estoy explicando un poco cómo eran las clases, con una máxima capacidad, he utilizado un relative pronoun aquí. Luego he hablado del environment, del entorno del curso, he usado un linker, además, la teacher, la profesora, the teacher, pues había mucho y tal. Vale, en el tercer párrafo estoy hablando de la cosa más interesante que he aprendido, ¿vale? Entonces, bueno, he aprendido muchas cosas, pero lo más interesante es cómo se ha hecho el vino, desde los tipos de viñas y viñedos hasta cuando se recoge la fruta, ¿vale? Y la fermentación, el proceso de fermentación. Todo esto es vocabulario relevante al tema, ¿vale? Yo me sé todo este vocabulario porque tengo un juego de mesa que es sobre esto y el juego de mesa lo tengo en inglés, por eso me sé mucho vocabulario de este tipo de tema y por eso decidí hacer un curso o escribir sobre un curso sobre cata de vinos, ¿vale? Bueno, no sé si te has fijado que aquí pone learned con T y aquí lo pone con ed. Los dos están bien, ¿vale? Porque el verbo aprender, to learn, puede ser regular o irregular, pero se pronuncia igual, learned, se pronuncia como aquí, learned, con una T. Vale, luego he puesto otro exclamation mark, recuerda, puedes poner exclamaciones y preguntas en un review. Y luego por último, en la recomendación he hecho una pregunta al lector, ¿quién debería intentarlo o probarlo? ¿Quién debería probar este curso? Se lo recomiendo a esta gente interesada al vino, si eres beginner, si eres como novato o si ya eres un professional, que si ya sabes mucho sobre el tema porque siempre puedes aprender cosas, ¿vale? Which, un relative pronoun, he puesto otro exclamation mark y aquí otro exclamation mark porque les estoy diciendo que no se arrepentirán. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate cómo está todo hecho. Cuando tú hagas tus propios reviews, intenta ver vocabulario, porque yo siempre recomiendo que intentéis conseguir reviews que estén bien hechos para poder copiar
y aprender vocabulario sobre este tipo de tema, ¿vale? Sin embargo, aunque tú tengas un buen review, si por ejemplo quieres hablar en vez de wine tasting, o bueno, quieres hablar de wine tasting, pero quieres añadir cosas nuevas, otro vocabulario que aquí no está, lo puedes buscar, ¿vale? No solamente te cojas la información de ese ejemplo que te dan, tienes que ser un poco proactivo y buscar de tu parte, hacer un poco de búsqueda de vocabulario para poder aumentar tu base de datos de vocabulario en tu cabeza, ¿vale? Y ahora seguimos con el vídeo. Y con esto terminamos. Recuerda, si quieres aprender a escribir reviews que realmente suman puntos en el B2, en mi canal tienes más vídeos sobre el writing. En el siguiente vídeo te mostraré cómo corregí un review de uno de mis estudiantes. Y si te ha gustado, suscríbete para no perderte los próximos vídeos y nos vemos la semana que viene. Bye.